nos esté llevando en el camino que Él así nos quiera llevar. Esta mañana, hermanos, vamos a estar viendo un texto que está en la primera carta de Pablo, y espero, hermanos, que el Señor pueda hablar a nuestros corazones, desafiarnos, mostrarnos sus planes, sus propósitos para nuestra vida. Yo no sé si alguna vez nosotros hemos pensado o hemos visto en las noticias, o nos ha tocado ir alguna vez a un consulado donde está ¿cómo es que se llama? El embajador de cierto país. Yo una vez que viajé, una vez nada más en mi vida que he viajado, fuimos a República Dominicana, fuimos al consulado de República Dominicana, que en ese tiempo quedaba ahí en el Escalón, ¿verdad? Y fuimos, no conocimos al cónsul, pero es bien importante ver ahí, cuando uno entra, ve los escudos de la nación que uno va a visitar o está interesado en conocer. Las personas que están ahí, que son de ahí, en ese momento era una señora chelita, no era ni morenita, pero una señora chelita, pero fotografías y el ambiente de adentro, ¿verdad? Se parecía como un pedacito de esa nación ahí en el lugar donde uno va. Y uno ve también, ¿verdad? Cuando pasa por aquí, por la embajada de los Estados Unidos, uno ve ese gran, no sé si decir edificio o estructura, ¿verdad? Y se miran a veces unas personas chelitas que van adentro caminando. Yo nunca he entrado, pero me imagino que también son ambientes parecidos a los de su país, donde la gente vive. Y el embajador de cada país trata pues de transmitir, de mostrar, de presentar la imagen de su país. Es un representante de su país. Y la palabra del Señor, hermanos, nos enseña que nosotros somos embajadores de un reino muy precioso, que es el reino de nuestro Dios. Y también nosotros como embajadores debemos de presentar, debemos de anunciar, debemos de transmitir aquel reino del cual nosotros somos parte, somos miembros. ¿No es cierto, hermanos? Entonces esta mañana vamos a ver en un texto en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, y en el versículo 9, vamos a estar estudiando esta mañana. Solo abro por acá. La carta de Pedro, hermanos, esta carta ha sido una carta muy preciosa de ánimo, porque se dice que Pedro, cuando nosotros vemos a Pedro en los evangelios, era un hombre muy reactivo, ¿verdad? Que actuaba y no pensaba lo que iba a hacer, ¿verdad? Y muchas veces hablaba también sin pensar, pero en el tiempo, pasado el tiempo y todo lo que Dios hizo en el corazón de este apóstol, vemos ya en sus cartas cómo era un hombre que animaba a la iglesia. Y esta carta primera de Pedro fue escrita a las personas que habían sido perseguidas, cristianos y judíos, y también personas que no pertenecían a la raza judía, que le llamaban gentiles en aquel entonces. Entonces él trataba de traer un ánimo en medio de la persecución, pero también trataba de explicarle a la iglesia de aquel entonces cuál era su posición, cuál era su parte en toda esta historia. Y vamos a leer el texto. Dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, dice, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Él empezaba a hacer esta reflexión, esta forma de mostrarle a estos hermanos que había un propósito para ellos en medio de cualquier circunstancia. La de ellos era persecución, la de ellos era sufrimiento, eran expatriados, o sea, personas que vivían en una región
y habían sido perseguidas y habían tenido que irse a otro lado donde no conocían, a explicarles: hermanos, ustedes tienen un propósito en esta vida. Son como esas embajadas que están en diferentes lugares, son embajadores del Señor en esos lugares y tienen un plan y un propósito que cumplir en esta tierra. Yo le he titulado a esta palabra, hermanos, en esta mañana: valorando nuestra identidad, misión y responsabilidad como hijos de Dios. Valorando nuestra misión, responsabilidad, nuestra identidad, misión y responsabilidad como hijos de Dios. El embajador, hermanos, como decíamos hace un momento, buscando un concepto de qué es un embajador, porque es la idea de este texto que él quiere transmitir, es una persona que da a conocer un país, promoviendo sus conocimientos, valores, y dando a conocer atractivos y ampliar y a fortalecer relaciones comerciales. Esto es lo que hace un embajador: tratar de fomentar una relación y traer de su país y mostrar esa relación que se debe de tener. Nosotros como creyentes, decía Pablo, hemos sido llamados, hemos sido por el Señor incluidos en una familia para cumplir un propósito. Es decir, hermano, que nosotros no somos de acá. Nuestra ciudadanía, dice la Escritura, por muchos lados no es de acá, de la tierra. De hecho, bien se dice que nada de lo que tenemos nos vamos a poder llevar. Ahora, entendiendo que el Señor nos ha llamado, es que Él quiere que nosotros también cumplamos un propósito, considerando así nuestra identidad. Y lo primero que vamos a ver, hermanos, es vamos a ver estos 3 puntos, valorando nuestra identidad, en Cristo, valorando nuestra misión en Cristo. Tenemos una misión, y también valorando esa responsabilidad. Por como le decía, perdone lo chistoso quizás, pero como le decía el tío Ben al hombre araña, un poder requiere una gran responsabilidad, y así es. Un llamado que Dios nos ha hecho, una identidad que Él nos ha dado, requiere una gran responsabilidad para nosotros, de verdad, que esta mañana lo podamos entender. Entonces, valorando primero nuestra identidad como creyentes en Cristo, y dice el texto que estamos leyendo en esta primera de Pedro, dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Lo primero que vamos a ver así rapidito, hermanos, que somos un linaje escogido. La palabra linaje en el griego es genos, quiere decir una nacionalidad, una descendencia, un pueblo en particular. Es un conjunto de muchos individuos con una misma naturaleza, un mismo grupo. Es decir, hermanos, que el Señor nos ha elegido, nos ha establecido como un grupo de personas a través de toda la historia. Fíjese, se habla, usted lo va a ver como los judíos entendían esto de los linajes, y usted va a encontrar, por ejemplo, en los evangelios, el linaje de Cristo, que venía de una ascendencia, sería, ¿verdad?, de sus principales progenitores, y de dónde venía esa simiente caminando. Entonces el Señor nos está hablando en esta mañana, hermanos, que también nosotros que estamos acá venimos de un linaje. Algunas personas buscan a veces, hermanos, encontrar alguna raíz. Yo quisiera saber, hermano, dice alguien, cuál es mi linaje, si vengo de españoles, si vengo de judíos, tal vez tengo algún pariente que en algún momento fue europeo, y quiero saber, hermano, si hay alguna mezcla en mí. Y usted se fija en el internet que a veces hay gente que pone apellidos que corresponden a personas que descienden de España, y ahí aparecen los apellidos de todos nosotros, ¿verdad, hermano? Y uno dice, pues quizás, ¿verdad?, soy de ascendencia, ya decía yo, ¿verdad?, que algún rasgo tenía especial. Pero esos son linajes, hermanos, terrenales. Pero estamos hablando de acá de un linaje que Dios ha establecido, que ni usted y ni yo sabíamos que lo teníamos. Es un linaje que Dios escogió, una familia que Dios nos escogió, un grupo de personas a través de la historia que Él ha ido escogiendo para que cumplan un propósito establecido. Dice el Salmo, ya vamos a leer ese texto, pero dice el Salmo 33: bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él ha escogido para sí. Porque esto, hermanos, no es algo que usted escogió, ser parte del linaje de Dios,
yo no lo escogí tampoco. Incluso los hijos que han nacido en hogares cristianos, no es por ese tipo de parentesco que el linaje es escogido. Es un linaje escogido por el corazón de Dios, por cosas que nosotros no entendemos. Y el tema de la elección de Dios tiene una serie de connotaciones en las Escrituras, y no es algo que vamos a estar viendo detalladamente hoy, pero Dios le escogió a usted. Dios me escogió a mí sin que yo lo supiera, sin que yo tuviera, como ya lo vamos a ver, méritos para ser elegido parte de la familia de Dios. Pero esa elección, hermanos, quiere decir que yo soy parte de una familia, pero también he sido extraído de otro grupo de personas de las cuales yo ya no pertenezco, sino que dice la Biblia que ahora soy un linaje escogido. Cuando usted va al mercado y escoge los limones, usted se los lleva, ya no son de los limones que estaban ahí, ya se los llevó. Son limones, pero ya no están ahí. Entonces nosotros, dice la Escritura, hemos sido seleccionados y elegidos. Dice este texto, cuando los judíos hablaban de la elección, se acordaban de estos textos del Antiguo Testamento, porque son figuras que venían hablándonos de esto. Dice así: porque tú eres pueblo mío. Fíjese el corazón de Dios. Ponga su nombre ahí en lugar de que diga pueblo, pero ponga su nombre. Porque tú eres pueblo mío, santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle, como dice, hermano, un pueblo especial. Él te llamó, Él le llamó, hermano, para ser especial para Él, de entre todas las familias de la tierra, de entre un montón de grupos. Y es importante saber que Dios no ha elegido a todas las personas. Como les digo, el tema de la elección es una cosa bien amplia, que trae a veces contradicciones y personas que se generan conflictos al no entender todo el espectro de la Escritura. Pero la verdad es que, como dice este texto, Dios escoge a ciertas personas, porque no dice que escoge a todos los pueblos, dice que escoge solo a uno. Fíjense, mire cómo dice: para hacerle, no dice muchos pueblos, lo que dice un pueblo especial. Como dice, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Explíqueme eso, hermano. Eso no lo podemos entender. ¿Por qué Dios escoge a alguien en medio de todos los pueblos de la tierra? Esa es la elección que Dios le ha escogido a usted y a mí para Él. Y dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos ha querido Jehová. No es por méritos propios, pues vosotros eras, y le está hablando ese texto a Israel, ¿verdad? Pero hay una verdad aquí también, nosotros, como lo leemos en la carta a Pedro, no porque vosotros sois más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha elegido, pues vosotros eres el más significante de todos los pueblos, sino cuanto Jehová os amó, dice, y quiso dar el juramento que juró a vuestros padres. Entonces nosotros vemos algunos principios importantes de por qué Dios escoge, y es que Él elige, hermanos, soberanamente. Él nos ha elegido, dice que somos un linaje escogido. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Soberano quiere decir que Él lo hace porque Él así lo quiere. Soberano quiere decir que ni una mente humana va a entender por qué Dios escogió. Por ejemplo, ¿por qué Dios le escogió a usted? ¿Por qué? ¿Cómo? Pues, o sea, yo por lo menos en mi caso personal, yo no hallo ningún mérito en mí. Yo ya debería de estar a ver a dónde, en qué lugar perdido. Y estoy aquí, fíjense, con ustedes. Pero ¿por qué Dios hace eso? Porque Él es soberano, Él escoge por méritos, ¿no, hermano? Él elige por gracia. Él sabía cuando usted iba a nacer, cómo iba a venir a esta tierra y que iba a ser pecador igual que todas las personas. Pero dijo Dios: te escojo a ti. ¿Y por qué? Por gracia. Porque Él así lo quiso. Qué gran responsabilidad, hermano. Dios también ama a los que eligen. No es que Dios me escogió porque se le ocurrió a Él. Ese limón voy a agarrar. No, hermano. Él amó a quien ha elegido y dio su vida por Él. Hay un amor en medio de todo eso, un amor que Dios tiene por la vida de cada uno de ustedes. Él nos ha amado grandemente. Y también porque Dios es fiel en cumplir
con todos sus pactos y promesas. Hay promesas en Dios, en todas las escrituras y en el carácter de Dios, las cuales Él está cumpliendo. Dios así, hermanos, nos selecciona y así nos elige ser parte del pueblo de Dios. Dice un comentario, dice así: la elección está en el fondo de todo. Nadie toma a Jehová como su Dios hasta que Él nos toma como su pueblo. O sea, nosotros no lo elegimos a Él, sino que Él nos elige a nosotros. ¿Y por qué lo hace? Por su voluntad, porque Él así le plació. Lo segundo, hermanos, que estamos viendo en esta parte es que dice que somos un real sacerdocio. También la expresión real sacerdocio era muy extendida para los judíos. Nosotros estamos en otra cultura. Pero al leer los textos del Antiguo Testamento dice así, miren, Éxodo 19:5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, paréntesis, hermano, todos estos textos son dados a Israel. O sea, Dios escogió a Israel entre todas las naciones, y los textos del Antiguo Testamento nos muestran ciertos principios de por qué Dios los escogió a ellos. Y cuando nosotros vemos el Nuevo Testamento nos damos cuenta que también Dios ha llamado a personas que no son judías a ser parte de un propósito, que es lo que estamos tratando de entender esta mañana. Entonces estos son principios. Dice Dios: ahora pues, si diereis oído mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y fíjense lo que dice el versículo 6: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos, hermano? Que hay una elección, que cuando Dios elige, sí nos elige, pero hay un propósito. No es solamente que me eligió para que yo viviera, o sea, sí soy de la selecta, sí soy de la selección, pero yo no entreno, yo no voy a nada, no voy ni a los partidos. O sea, la verdad que Dios elige a una persona, Dios lo pone dentro de algo, de su plan. Dice, para que seamos un reino. A Israel le decía, para que sea un reino de sacerdotes y gente santa. Entonces también dice Pedro, Dios te ha escogido como un real sacerdocio. No solo a los judíos del Antiguo Testamento, sino que también a los creyentes lo ha escogido para que sean ese real sacerdocio. Hermanos, este es un gran privilegio, pero también es una gran responsabilidad delante del Señor, que he sido llamado, y está su gracia delante, porque no es el esfuerzo humano, pero Dios le ha llamado a usted para vivir una vida diferente, para ser para Él y cumplir su voluntad y hacer todo aquella cosa que Él se ha propuesto en la vida de cada uno de nosotros. Es un gran privilegio, hermanos. Este es un privilegio mucho mayor que pertenecer a una línea real británica, es decir, que alguno de nosotros tuviera sangre británica, y no solo sangre europea, sino que tuviera genes de la corona real. Usted ha visto, no sé si en las noticias ve cómo se conducen las personas de la realeza en Europa, y que alguien dijera, yo tengo la sangre de ellos también. Esta, hermanos, es un privilegio mucho mayor, porque no representamos a un rey de la tierra que va a morir, a un linaje que va a fallecer o que se va a acabar en esta tierra, o aunque prevaleciera algunos años, no tiene mayores privilegios de esta vida, sino que nosotros somos un sacerdocio, somos un grupo de personas que Dios ha llamado. Esto, hermano, genera, como decíamos, una responsabilidad bien grande delante de Dios. Somos, dice también, hermanos, una nación santa, un pueblo santo. Las ideas fundamentales, hermanos, cuando nosotros vemos todo esto de que Dios ha elegido como sacerdocio y como nación, pudiéramos ver esto, que nosotros, hermanos, hemos sido por Dios separados del pecado. Es la idea del Señor, y ahí hay varios textos, si usted los quiere anotar y leerlos después. Pero Dios nos ha llamado, dice, como una nación santa. Usted, el Señor, le ha llamado para que sea parte de una nación santa. Y alguien pudiera decir, mire, hermano, pero yo a veces no vivo una vida de santidad. A mí me cuesta realmente caminar delante de Dios y tener y vivir esa identidad que Dios me ha dado. Visto mucho, hermano, de lo que el Señor ha hecho por mí.
Quiero decirle, hermanos, que es una lucha, la santidad es un proceso por el cual el Señor nos va a llevar, pero para un creyente genuino es un anhelo en su corazón, es un anhelo. Dice esta reflexión que hemos sido llamados como una nación santa y Él nos ha llamado a ser separados del pecado. El Señor, hermanos, al llamarnos no quiere que nosotros vivamos en contacto, en contaminación con lo que todo el mundo desea, porque eso nos aleja del propósito que Él tiene para nuestra vida. Si quiere leamos este texto, Romanos capítulo 6, no sé si tenemos nuestra Biblia ahí. Yo hay unos textos que no los anoté para que no me llevara mucho tiempo, pero veamos Romanos. Romanos 6, 11. Amén. Dice, así que también vosotros, dice, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, muertos al pecado, es decir, que como nación santa nosotros somos llamados, hermanos, a no participar del pecado, que el pecado no sea nuestra forma de vida. Por muchas cosas Él nos ha dado la gracia de nacer de nuevo, de participar del Espíritu Santo. Y el Señor espera que en nuestra vida haya un deseo de caminar y poder glorificarle a Él. Decía un comentarista de esta manera: tienes privilegios nacionales. Dios no nos considera como una multitud o una manada de hombres, sino como una nación con esta marca peculiar sobre cada uno de nosotros, una nación santa. Esta es una verdadera señal de cada uno de nosotros, la santidad del Señor que está en nuestros corazones. El Señor quiere, hermanos, el Señor nos ha llamado y nos ha dado de su Santo Espíritu para que nosotros podamos vivir como una nación santa. Aquí está lo que el Señor quiere para nuestra vida. También esto de nación santa tiene que ver con una persona que está dedicado al Señor, al servicio de Dios. Pero mire, el servicio a veces se pudiera entender como en la iglesia, servir en la iglesia, en alguna área musical o en área de enseñanza. Pero el servicio al Señor es estar en aquel propósito que el Señor quiere para mí. Donde yo me encuentro puedo servirle al Señor. Y ya vamos a ver que hay un mensaje que el Señor nos ha dado, hay una responsabilidad para todos nosotros dentro de lo que el Señor tiene para nuestra vida. También alguien que se elige continuamente abstenerse de cualquier contaminación, una persona que está totalmente consagrada. Los sacerdotes de la antigüedad a los que el Señor se refería en el Antiguo Testamento eran personas que estaban consagradas para Dios, se apartaban para Dios. Ahora dice la Escritura que todos nosotros somos un reino de sacerdotes y gente separada para el Señor, para poder servirle a Él, para poder estar delante de Dios en lo que Él ha hecho. Una nación santa. Y también somos un pueblo adquirido, un pueblo comprado. No sé qué pasaría si nosotros compráramos una propiedad o compráramos un bien, algo que nosotros diéramos el dinero y lo compráramos y no lo pudiéramos utilizar, no lo pudiéramos usar, sino que lo compráramos y estuviera ahí. Cuando lo quisiéramos usar diríamos, no, fíjese que no se puede, porque no se puede, pero si yo lo compré, es mío, yo lo puedo usar. No, pero no puede. Compra usted una casa y usted quiere ir y empieza a abrir y no puede entrar a la casa que compró, quiere y empieza a hacer fuerza en la puerta, y alguien le dice, no, fíjese que no puede entrar. Pero ¿por qué no? Si esta casa yo la he comprado, es mía, yo debería de poder entrar. No se puede. Cuando nosotros compramos algo es porque es algo de nuestra posesión, algo que nosotros podemos utilizar. Entonces dice el Señor que también nosotros, hermanos, somos un pueblo adquirido por Dios, un pueblo comprado por Dios. La siguiente. Dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con oro, o sea, no hemos sido comprados con cosas preciosas,
ni con plata, sino dice que Él nos compró por su propia sangre. Es decir, hermanos, que Él ha dado su vida para comprarlo a usted, para que usted y yo seamos de posesión de Dios. ¿A quién le pertenecemos, hermanos? ¿A quién, hermanos? Al Señor. Él nos compró. Él dio su vida, Él pagó un precio por usted. Algunos hermanos como decía un hermano, nos gusta o hemos llegado a aceptar el hecho de ser cristiano y decir, no, yo soy cristiano. ¿Cuántos cristianos están aquí? Yo soy cristiano. Pero no nos parece o no nos gusta lo de ser una nación santa o una nación comprada, porque cuando uno dice que yo soy comprado, es decir, yo le pertenezco al Señor. Pero cuando yo hago lo que yo quiero o lo que yo considero, es como que yo no le perteneciera al Señor, sino que me pertenezco a mí mismo. Hago de mi vida lo que yo quiero. Pero dice que Él me compró, como estos ejemplos, perdonen los torpes que yo les expongo de una casa o de un vehículo, que usted quiere comprar y no lo puede usar porque no se deja, porque no se puede, pero es incoherente pensar que algo uno lo ha comprado y no lo puede usar. Mis hermanos, digamos de la música, compran una guitarra y la quieren usar y la guitarra le dice, no me puedes usar, no se puede, pero si yo te compré, no me puedes usar. Entonces nosotros hemos sido comprados por precio, tenemos un dueño, hay un propietario que pagó su vida. Si yo preguntara, hermano, ¿cuántos nos queremos ir al cielo? Yo creo que todos levantaríamos la mano. Yo quiero los beneficios de haber sido comprado. Pero muchas veces nosotros no vivimos como que fuéramos propiedad de Dios, sino que vivimos como que nosotros fuéramos nuestros propios propietarios y hacemos lo que nosotros consideramos que está correcto y no lo que el Señor quiere para nuestra vida. Pero dice que Él nos ha comprado, no con oro, no dio precio de dinero por usted, sino que pagó con su propia sangre por su vida, un valor mucho mayor. Dice en Deuteronomio, y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo. Fíjese cómo dice, de exclusiva posesión de Él. O sea, como te lo ha prometido para que guarde sus pactos y sus mandamientos. Esto se lo decía a Israel, pero es el mismo principio. Dios me compró. Yo me acuerdo que yo fui a uno de los primeros retiros de jóvenes universitarios hace un montón de años atrás. Y fíjese que milagrosamente, se lo digo milagrosamente, porque yo sé que no era algo natural en mí, pero yo quería en ese retiro, quizás torpemente, no sé, yo quería que el Señor me hablara. Fíjense las cosas que a uno se le meten. Yo no quería que el Señor me dijera con quién iba a casar. Tampoco yo quería que el Señor me hablara y que me diera alguna revelación. ¿Sabes lo que yo quería en mi torpeza? Yo quería que el Señor me hablara que si Él me había llamado para servir. Yo quería tener claro, porque yo sentí un llamado. Pero yo estaba confundido, decía sí o no, y cómo es esto, Dios lo llaman o le dicen, y cómo es, ¿verdad? Pero en ese retiro, me acuerdo que era un retiro que hablaba acerca de la consagración y el retiro al Señor, y la entrega al Señor. Ese era un deseo que yo tenía, Señor, yo quiero servirte, yo quiero seguirte, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué debo de hacer para entregarme más a ti y servir? Eso no venía de mi corazón, ¿no? Pero a veces, hermanos, nosotros no estamos con esa expectativa. ¿Qué quieres de mí, Señor? ¿Qué quieres que haga? Hoy hay muchas personas, muchos individuos, muchos jóvenes que lamentablemente no le estamos preguntando, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿En qué te puedo servir? ¿Qué quieres de mi vida, Señor? ¿Por qué me salvaste? Es para que viva así, normal y común, y ande como todos los seres humanos, y tenga esto, tenga un trabajo, tenga lo otro, me case, tenga hijos. ¿O qué quieres de mi vida, Señor? ¿Por qué me llamaste? ¿Qué puedo hacer? Y no es una pregunta ambiciosa de querer tener algo, o tampoco debe ser una pregunta como exigiéndole a Dios, dime qué quieres de mí, Señor. Tampoco, sino, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Porque tú me has comprado, tú pagaste por mí. Yo andaba perdido y ahora tú me has llamado. ¿Qué hago para agradarte? ¿Qué hago para servirte cada día de mi vida, Señor?
Y ese debería ser un anhelo en nosotros, un anhelo en nuestro corazón, desde la oración más sencilla, ¿verdad? Desde el anhelo más pequeño que esté en el corazón. Señor, quiero hacer tu voluntad, no quiero vivir indiferente, quiero hacer lo que tú quieras que haga. Alguna frase que representa lo que esta expresión quiere decir. Literalmente, un pueblo para su posesión o adquisición, o por haber sido comprado por Dios, una posesión de Él. O sea, Él me compró, Él te compró a usted para ser de Él. Dígale al que está en la parte suya: Dios te compró para ser de Él. Dígaselo: Dios te compró para ser de Él, no para ser suyo, fíjese, para ser de Él, ni para ser de su esposa o de su esposo o de sus hijos. Dios lo compró a usted para ser de Él principalmente, y para hacer lo que Él quiere que usted haga. También dice: el propio pueblo especial comprado por Dios, gente que pertenece a Dios, que pertenecemos a Dios, un pueblo que Dios quiere tener para sí mismo, es un pueblo para Él, para cumplir sus propósitos, un pueblo para hacer una posesión personal, gente peculiar. Eres de Dios, Dios te compró. O sea, no soy mío, y ahí hay muchos textos que dicen que no sois vuestro, no somos de nosotros. Mis planes, entre comillas, no deberían de ser mis planes, sino que quieres, Señor, está bien esto, está dentro de tu voluntad, está dentro de tu propósito para mi vida. Quiero hacer tu voluntad, Señor. Dice 1 de Pedro capítulo 1, 18, creo que lo leímos, sí, sabiendo que fuimos comprados. Entonces, hermanos, debemos de valorar lo que nosotros somos, un pueblo, y como decimos muchas veces, nosotros nos gusta y hemos llegado quizás a la conclusión de decir: sí, yo está bien, soy cristiano, hermano, está bien, aquí tengo una Biblia y voy a la iglesia y soy cristiano. Pero lo que muchas veces nosotros, hermanos, no valoramos o no vemos es que también esto requiere cierta responsabilidad, porque debemos de vivir como el Señor quiere. Aunque todo esto está amarrado a: si yo amo lo que soy, voy a amar lo que Dios quiere que yo haga. Si yo no amo lo que soy o no lo valoro, pues tampoco voy a amar lo que Dios quiere para mí. Eso viene como una cosa por otra. Si para mí son más valiosas otras cosas o mis cosas, no me va a importar lo que Dios quiera para mí. Pero si yo digo: no, si que Dios me compró, es lo que se ha pagado por un perro muerto como yo, por lo que yo no soy nada, Él me compró, entonces yo tengo que vivir para Él y ver qué es lo que el Señor quiere para mi vida. Tengo que saber, tengo que entender, tengo que luchar. Toda esta vida que Dios me dé aquí adelante, tengo que luchar en saber qué es lo que Dios quiere para mí, porque eso no lo vamos a saber inmediatamente. Es un caminar preguntándole al Señor: ¿qué es lo que quiere, Señor? ¿Qué es lo que quiere? Cuando usted llegue al cielo, ahí le va a terminar de decir: Señor, todo lo que hiciste era lo que yo te ayudé a hacer. Pero todos los días: Señor, ¿qué es lo que quieres para mí? Yo soy torpe, no te oigo, ya tengo los oídos tapados, no oigo muy bien, me cuesta discernir. Dime, mira, soy tan torpe que este paso yo no sé si será correcto, ayúdame. Ya me equivoqué varias veces atrás, ayúdame a dar un paso siquiera en bien. Mira, lo hice mal, Señor, me equivoqué otra vez. Ayúdame, pero quiero saber qué es lo que tú quieres para mí, porque soy un pueblo adquirido por Él. Lo segundo que vamos a ver, hermanos, esta mañana, es que debemos de valorar la misión que el Señor nos ha dado. Como les digo, si no valoramos quiénes somos, si no tenemos la conciencia que somos embajadores, no vamos a valorar lo que el país al que representamos quiere que hagamos. Oí la historia de un embajador que lo habían mandado de aquí de El Salvador en un gobierno anterior, lo habían mandado para un país de Sudamérica. Oí esta historia de un jefe mío que lo conocía. Entonces, a la persona que mandaron, le habían mandado, como dicen, por cuello, ¿verdad? Lo mandaron, era un muchacho como de 30 y tantos años, y se fue para aquel país. Y allá le pusieron una casa grande donde tenía la embajada de El Salvador en ese país. Y dicen de que desperdició todo, hacía cualquier tipo de fiestas, cualquier tipo de cosas,
hasta llegó a un punto que ni el mismo gobierno que lo mandó lo aguantó, se lo tuvieron que traer de regreso porque él nunca vivió como realmente un embajador, sino que llegó a destruir la imagen de su país en ese lugar. Nosotros, hermanos, somos llamados, hermanos, a valorar lo que somos, pero también a valorar la misión que se nos ha encomendado. Dice un comentario, nuestra identidad debe definir nuestra misión y compromiso con Dios. O sea, cuando entendemos lo que somos, debemos de vivir como el Señor quiere que vivamos. Dice el texto que estamos leyendo en 1 de Pedro capítulo 2, para que anunciéis las virtudes, dice, del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos una misión, hermanos, como creyentes, y es anunciar, proclamar las virtudes. Ser embajador de Cristo tiene que ver con representarle a Él, como estamos diciendo, y anunciar tiene que ver, hermanos, esa palabra en griego con proclamar. Es una palabra que no es muy usual, solo acá aparece en el Nuevo Testamento, pero tiene que ver con anunciar, publicar, y se refiere a dar a conocer lo que de otro medio sería desconocido. Es decir, hermano, que Dios quiere mostrar quién Él es a través de nuestras vidas. Imagínense, a través de su vida y a través de mi vida, el Señor quiere darse a conocer a otras personas. Dios pudiera mandar un ángel del cielo o un montón de ángeles que vinieran acá a la tierra, bien vestidos. ¿No cree que la gente les pusiera atención? Con las alas aquí, con vestidos blancos, todos, con corbata blanca, camisa blanca, chelitos de ojos azules, y que fueran a tocar puertas en las casas y les dijeran: mire, yo vengo de parte de Dios y le traigo un mensaje. Yo creo que eso sería muy fácil para Dios. Pero Él le ha llamado a usted y me ha llamado a mí a presentar las virtudes de aquel que me ha llamado, a enseñarle a otros quién es el Señor a través de mi vida, de lo que hablo y de cómo vivo. Que otros vean en mí algo totalmente diferente y oigan algo de mí diferente de lo que escuchan en otros lugares. Esto, hermanos, de verdad yo se lo digo, y se lo digo con todo mi corazón, y esto tiene que ser bien premeditado. Esto no es algo que yo voy a oír una voz del cielo que me diga: Henry, ve a compartir. No funciona así, hermano. Esto es algo que yo sé quién soy y que yo respondo a lo que el Señor me ha llamado a hacer por su gracia. Entonces Él me ha llamado a anunciar como un embajador. Dice 2 de Corintios: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo. Ese es el mensaje: reconcíliese con Dios. Ese es el mensaje que Dios ha puesto en mi boca. ¿Por qué dice esto la Escritura? Porque sabemos que por el pecado todo ser humano vive y nace y vive separado de Dios. Y Dios ama, hermanos, a las personas. Dios quiere salvar a muchas personas, y que a través de usted se lleve el mensaje del Evangelio. Hace un tiempo yo viajaba mucho en bus de aquí del Seguro de Ilopango hasta allá por el estado de Cucatlán, donde vive hermana Rita. Y fíjese que esta inquietud estaba ahí en el corazón, y le hablo de ese tiempo porque quizá uno ya cuando anda en carro y anda trabajando, y a uno se le va olvidando. Yo también, este mensaje es para mí. Pero yo me acuerdo que en ese tiempo yo iba en el bus y yo decía: Señor, poneme a alguien a que yo le pueda compartir. Y se sentaba una persona a la par mía, y yo iba, no creía que era valiente, nervioso, temblándome las piernas, y cómo le empiezo a hablar. ¿Qué le digo si no me conoce esta persona? No, o sea, yo ni lo conozco, ni él me conoce. Y ¿cómo se llama? Y ya empezaba yo a tocarle algún tema. A veces me llevaba el periódico, el Señor me había puesto en el periódico, y yo le decía: mire, esta noticia, tal cosa, ya había oído de esto. Ya cuando empezábamos a hablar un tema en común, yo le empezaba a decir: pero mire, la Biblia dice esto.
hay gente que escuchaba toda la conversación. Yo me acuerdo que una vez un muchacho que iba a la par mía me dijo él, ¿verdad? Por decirlo así, cuando empezamos a hablar, yo le empecé a hablar del Señor, y él me dijo, en un momento me dijo su nombre. Entonces fíjese que yo digo, Francisco, tenés que hacer esto y esto. Y él siguió platicando y diciéndome lo que él quería. Cuando ya yo me iba a bajar, le dije, bueno, Francisco, mucho gusto. Y le dije, ¿y usted cómo sabe mi nombre? Me dijo. No, si usted me lo dijo. No, yo no le he dicho mi nombre, me decía. Pero él asustado que yo conocía su nombre y él ya me lo había dicho. Pero hay gente, hermanos, que quiere escuchar de las maravillas del Señor. Hay gente que quiere oír y las oportunidades uno las tiene donde uno esté en llevar y presentar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable en cada uno de los lugares donde nosotros nos podamos mover. Sería, hermanos, un honor, como decíamos, pertenecer o ser parte de una embajada como la embajada de los Estados Unidos. Pertenecer a una embajada o trabajar en una embajada o ser parte de la embajada de un país, pero hermanos, somos parte de la embajada del cielo, del reino de Dios, y es el mensaje que nos ha sido así encomendado. Nuestra misión, hermanos, es proclamar las virtudes de aquel, el anterior, por favor, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa palabra virtudes son excelencias. Fíjese que a mí me llamaba la atención porque cuando nosotros proclamamos las excelencias de Cristo, las grandezas de Cristo, estas deben de ser grandezas para nosotros, deben de ser grandezas para mí, porque yo voy a proclamar o voy a anunciar, no solamente porque el hermano Víctor o el hermano Ovidio o el hermano fulano de tal me dijo que fuera a evangelizar. Yo voy a hablar de aquello o de aquel que es lo máximo para mi vida, de aquel que es importante para mí, de aquel que rige mi vida y me ha mostrado una vida diferente. Nadie me va a obligar a hablar de él. No va a andar el hermano a la par, mira, vamos a evangelizar, sino que lo voy a hacer porque el Señor es maravilloso. Son excelencias, son virtudes de aquel. Y la gente que anda afuera, hermano, que vive decepciones y traumas, imagínense tantas cosas que oímos en la actualidad de la destrucción de las personas, quieren escuchar acerca de alguien que les ame y que haya una oportunidad y una solución para sus vidas. El siguiente, por favor. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que pensar y entender cuál debería de ser la motivación realmente del corazón para ir a anunciar a Cristo. ¿Será que todos nos tenemos que poner de acuerdo y decir, vamos a ir a evangelizar a la colonia tal juntos y vamos a ir todos contrataditos? Sí, hermanos, eso lo podemos hacer perfectamente. Podemos venir y vamos a los buses, vamos, y hoy vamos a ir a predicar y a evangelizar a los buses. Pero, hermanos, ¿cuál debería de ser la motivación realmente que me lleve a yo llevar el mensaje del Evangelio? La motivación es que yo debería de tener a Cristo como lo más importante de mi vida. Debería de ser Él para mí la persona a la cual yo más amo, de la persona de la cual yo estoy enamorado, de la persona de la cual yo lo amo, lo necesito, y yo lo voy a anunciar a otros porque Él es lo máximo para mi vida. Si no sería como una religión, como ir a hablar, y está bien, lo podemos hacer, se puede hacer perfectamente, pero creo, hermanos, que el Señor nos llama que lo que debemos de anunciar son virtudes, son cosas que yo admiro del Señor, son cosas que me apasionan de Cristo. Estoy viendo a Cristo como alguien a quien yo deba de proclamar realmente. Estoy admirando constantemente las virtudes de Cristo y de ser su hijo, de tal forma que esto me lleva a compartir mi fe con otras personas. O sea, veo a Cristo tan valioso en mi vida, que esto como decía Pablo, el amor de Cristo me constriñe, decía Pablo en Corinto. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo me empuja, es algo que yo no puedo dejar de hablar a otros. Porque mire, hermanos, dice, no estoy seguro qué salmo es, si es el Salmo
147, no recuerdo, pero hay un salmo que nos dice que no olvidemos las bondades de Dios, de que no nos olvidemos, porque a veces nosotros nos olvidamos de las virtudes de Cristo, nos olvidamos que Él perdona nuestros pecados, que Él nos sana de todas las dolencias que pudiéramos tener, que Él no solamente nos trae el pan cada día, sino que tiene cuidado de nosotros, que en Él hay salvación, que Él puede trasladar a una persona de las tinieblas a la luz. Son virtudes que yo debo de vivir admirándolas. Es para mí Cristo tan valioso que esto me impulsa a anunciarlo. O vivo yo, hermanos, en esta tierra como viven todas las demás personas. Fíjense, soy embajador, pero vivo como que no tuviera nada que anunciar. Vivo el día a día de una manera común y pasó el día y ahora viene el siguiente día y mis afanes y mis cosas, y así pudiéramos estar viviendo muchos de nosotros. Me incluyo a mí mismo. Y no viendo las maravillas de Cristo, y no viendo quién es el Señor y lo que ha hecho por mi vida, y que hay gente que no lo conoce. Hay gente con la que yo me topo todos los días y está en una gran agonía y en un gran sufrimiento. Nosotros hacíamos la broma antes con unos hermanos, que a veces uno es tan duro de corazón, ¿verdad? Tan duro de anunciar a Cristo, que venía una persona donde uno y uno con la Biblia, ¿verdad? Yo con la Biblia, una persona, y venía hacia mí una persona y me decía, mire, fíjese que me siento bien afligido. De verdad, le decía uno con la Biblia en la mano, de verdad, se ha afligido. Sí, fíjese que viera que mire, me da un montón de problemas y yo siento que a veces como que me voy a ir al infierno. De verdad, si siente, ¿no? Y uno con la Biblia en la mano, si siente, mire, qué tremendo, es que mucha gente se siente así, fíjese. Sí, pero mire, yo siento, dice la otra persona, que como que hay un Dios que me ha de amar, ¿verdad? De verdad, así siente usted. Yo tengo la Biblia en la mano, ¿verdad? ¿No será que en ese libro me dice, ha de decir algo? Porque dice la Biblia. ¿No será que en ese libro ha de decir algo de ese Dios que me cree usted? Espéreme, no sé, léalo usted. Casi llegamos a ese punto que la gente está cerca de mí. Yo no le hablo nada al Señor, pero ¿sabe por qué es, hermano? Porque no admiro yo a Cristo de tal manera que Él sea tan valioso para mí. O se ha ido apagando aquel amor por el Señor. De tal manera que ya no es lo primero que está en mi boca a la hora de hablar, sino que así que me tienen que decir, no, ¿será que usted me puede evangelizar, por favor? Que me ando queriendo suicidar, fíjese. Dicen que usted es cristiano. Espérenme, ya voy a ver, ahorita sí me da mi tiempo, que voy para una reunión. Tengo una reunión en Zoom, ya, nomás haga la reunión, yo lo evangelizo, pero hágame un ratito, una espera. Cuando debería de ser yo andar buscando, Señor, a quién le hablo de tu palabra. Porque tú perdonas pecados, hay gente afligida que se quiere suicidar. Nosotros no sabemos, hermano, mire, eso está tremendo. Como dicen, vemos y corazones no sabemos. Hay gente que necesita oír las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero yo necesito estar amando al Señor y estar delante de Él para poder responder a esta responsabilidad, porque como decíamos, yo quiero ser parte del pueblo de Dios. Yo quiero la salvación, yo quiero ser cristiano, pero hay que anunciar las virtudes de aquel que me llamó y donde el Señor quiere que le busquemos. Dice el pastor John Piper, si amas algo, si amas mucho algo y te deleitas en aquello que amas y hablas mucho de ello a otros, es porque te produce placer y lo haces una prioridad en tu vida, exaltas y magnificas lo que admiras o amas. ¿De qué hablamos nosotros, hermano? Véase usted, de verdad yo se lo pido todo mi corazón y yo también me escudriño en mi vida. ¿Qué anunciamos, no? ¿Qué es lo que está cada rato saliendo de mí? Y no es el Señor, y no son las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues eso ha ocupado el lugar del Señor en nuestra vida. Eso, de lo que usted habla más, de lo que usted vive más, lo está engañando a usted y me está engañando a mí. Porque yo aquí soy un embajador del Señor y no he estado haciendo lo que Él me ha llamado a hacer, sino que estoy viviendo
engañado en el día a día, sin saber que hay una misión para la cual Él me ha llamado y me ha salvado y me ha comprado y que ni siquiera soy mío. Pero el Señor pueda hablar a nuestros corazones. Y lo último, hermanos, ya casi finalizando, es que nosotros debemos de anunciar que Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto es lo que se conoce como la gran comisión, ¿verdad? Lo va a encontrar usted en el libro de los Hechos, lo va a encontrar también en los textos que están al final de los evangelios, que Él llamó a sus discípulos y les dijo: id y predicad el evangelio, hablad de las demás personas. Es la única esperanza. Él puede mandar ángeles, hermano. Él puede resucitar muertos, Él puede hacer que muertos, pastores muertos se levanten y vayan a predicar, lo puede hacer. Pero imagínense, hermano, Él quiere que usted y yo vayamos y hablemos y que las personas vean que somos personas diferentes. Y si usted ha cometido errores, como yo los he cometido, y no hemos dado testimonio, y nos han oído y nos han visto decir o hacer cosas no correctas, hermano, y por eso usted no habla, porque dice: no, hombre, si esto ya conocen cómo yo he hablado, lo que yo he dicho, yo y hablarles de Dios, y ellos ya saben que yo aquí no soy, pues, ¿verdad? Pídale perdón al Señor y reconcíliese con Él, que el Señor le dé la gracia para ir. Hay gracia y hay perdón suficiente para volver a empezar, Marcos decía: finalmente se les apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y la dureza del corazón, porque no habían creído a lo que habían visto que le habían visto resucitado, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, a todas las personas, anunciarles la palabra, buscar medios para poder ser responsables. Y la última, hermanos, nosotros, hermanos, en otro tiempo, dice la Escritura, no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo de Dios. No éramos, pero ahora hemos venido a ser pueblo de Dios. En otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia. Hay una gran responsabilidad, hermano, aquello que debemos de cumplir. Y decía Pablo: pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios, lo que no es, para avergonzar a los sabios, lo débil. Hermano, yo soy débil. Si aquí dice, hermano, somos débiles. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, lo vil y lo menospreciado. No, hermano, es que mire, yo anduve un gran montón de pecados, pues lo vil y lo menospreciado escogió Dios para que nadie, dice, se jacte en su presencia. Dios le ha escogido a usted por pura gracia, hermano, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que nosotros podamos, hermanos, responder a este llamado, que nosotros podamos dar este paso. Solo quisiera leer con ustedes un texto en Malaquías, capítulo 1, versículo del 6 al 8. A ver si lo veamos. Como hacíamos antes en la escuela dominical, si alguien lo tiene, hermano, y lo puede leer, Malaquías 1, 6 al 8. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, los sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijiste: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para sacrificarlo, no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. Preséntalo delante pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti
o le serás acepto, dice Jehová de los ejércitos. Decía Malaquías, era como un reclamo de Dios, ¿verdad? Si el Padre merece honra, decía él, ¿dónde está mi honra? Y el problema que tenía el pueblo en ese tiempo es que ellos no aceptaban, no veían, le llevaban al Señor cosas incompletas, le llevaban lo que le sobraba. Si nosotros lo traemos a nuestro tiempo, a veces le damos a Dios lo que nos sobra, si podemos. Y él decía, llévale esa ofrenda a tu príncipe, llévale eso que te sobra, llévaselo a alguien que te lo valore, a ver si lo va a aceptar. Y hermanos, muchas veces nosotros somos cristianos y aceptamos el hecho de ser cristianos, pero al Señor y lo que Él quiere para nuestras vidas y esa respuesta, a veces le damos lo que nos sobra y a veces ya no nos sobra. A veces ya ni nos sobra para darle al Señor. Tiempo no es como que el Señor me dijera, por favor dame un poquito de tiempo para hacer mi voluntad, para que anuncies. Ay Señor, estoy bien ocupado y toda la tarde voy a estar bien ocupado, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y el Señor, hermanos, nos ha comprado y nos ha lavado por su sangre preciosa. Y Él, hermanos, tiene planes preciosos para su vida, porque Él ha escogido lo vil y lo menospreciado. Todos acá, hermanos, hemos sido llamados por pura gracia. Ninguno de los que está acá tiene algo que nos pudiéramos jactar. Él nos ha llamado siendo débiles y Él quiere glorificarse en su vida y a través de su vida. Yo quisiera invitarlos a ponernos en pie esta mañana. Hermano, yo les hablo quizás por mí, pero siento que hubo un tiempo donde estaba uno más dispuesto a poder servirle al Señor y anunciar lo que Él había hecho, lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Que hermanos, no seamos como este pueblo que habla Malaquías, que Dios le traía un reclamo y le decía, ¿y en qué te he fallado? ¿Y en qué si yo no? Ay, que me traes lo que te sobra, no me das nada. Pero hermanos, el Señor quiere, hermanos, usar su vida y que en esta mañana podamos clamar al Señor que nos sane, que nos perdone, que haga una obra en nuestro corazón, que encienda el fuego en nuestros corazones por Él, que ponga ese sentir, esa carga en mi corazón por las personas que no le conocen, y yo pueda anunciar lo que Él ha hecho en mi vida y lo que puede hacer por otros hermanos. Vamos a orar y mire, hermano, yo le pido de verdad, si usted siente que le ha fallado al Señor como yo, pidámosle perdón, hermanos, esta mañana, y pidámosle que Él pueda levantarnos de nuevo, que Él pueda poner ese sentir en el corazón y podamos servirle y podamos anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz. Padre, te damos gracias esta mañana, Señor. Señor, si tú mirares los pecados, ¿quién estará delante de ti, Señor? Pero en ti hay perdón, en ti hay restauración, Señor. Si algún hermano esta mañana, Señor, reconoce que no te ha estado dedicando tiempo a ti, Señor, que no ha estado anunciando tu evangelio, Señor, que estamos viviendo para el día a día sin siquiera, Señor, responder a lo que tú quieres hacer a través de nosotros, te pedimos perdón, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname, dame la gracia, Señor. Levántame, Señor. Hay un canto que dice, el del alfarero, dice, hermoso Señor. Señor, en esta mañana aquí nos presentamos como barro delante de ti, Señor, en tus manos. Si la vasija se deshace, vuélvela a hacer, Señor, en mi vida. Pero que yo pueda cumplir el plan que tú tienes para mí. Ayúdame a llevar tu palabra, a llevar el evangelio, a testificarle a otros. Perdóname si no lo he hecho, Señor. Perdóname si no lo he hecho, Señor. Si lo he olvidado, si lo he dejado.
pero permíteme en esta hora tener esa carga, Señor. Haz en mi vida como el barro, Señor. Fórmame nuevamente, Señor.